Más allá de la curiosidad. Sí, más allá de la curiosidad es el tema que trataremos en este devocional. Doy gracias al Señor por sus vidas, por permitirle sintonizar este canal de YouTube. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 19 y versículo 1. Más allá de la curiosidad. Aquí encontraremos a un hombre que procuraba ver quién era Jesús. Él hizo algo especial. Se subió a un árbol a ver quién era Jesús. Él procuraba verle. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es que hay algo más que una simple curiosidad. Permítame orar e iniciamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Agradecidos estamos por estos medios que tú permites y sobre todo gracias por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En ti estamos confiando y en tu palabra queremos observar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, usted ya está allí en Lucas capítulo 19 y versículo 1. Seguramente algunas de sus Biblias tienen título y dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, él iba pasando por la ciudad. Jericó. Ya habíamos hablado de Jericó en el evento pasado y hablábamos que habían dos Jericó y aquí ya está entrando Jesús a la Jericó comercial, a una Jericó que por su clima continuo, cálido, estaba allí el palacio herodiano y era característico de allí esas inmensas piscinas que tenía este gobernante allí. Había también agua suficiente para la agricultura del lugar. Había también allí, estaba mucho paso de comerciantes y por ende aquí vamos a ver a un personaje que era el jefe de los publicanos. Era Zaqueo. Miremos el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Quién era este publicano? ¿Quién era este Zaqueo? Bueno, como Jericó era comercialmente muy activa, pues esta ciudad se prestaba para el cobro de impuestos. Sí, el cobro de los aranceles de importación por allí pasaban, por allí, por esta ciudad. Habían muchas personas que venían de la Arabia, venían de otras zonas cercanas y por allí ingresaban mercancías. Bueno, también nos dice los historiadores que era una ciudad donde habían malhechores, donde había mucho tráfico de muchas cosas y allí en esta ciudad se cobraban los impuestos de importación. Bueno, pues este Zaqueo nos dice la Biblia que era el jefe de los publicanos. Al ser el jefe de los publicanos, otro calificativo que nos dice la Biblia es que este era un hombre rico. Era un hombre que tenía dinero, que tenía cierto lugar, que la riqueza le había permitido acumular, mejor dicho, con su dinero había acumulado cierta riqueza, pero nos dice también otro calificativo y es que él no podía ver a Jesús, no podía ver quién era Jesús, pues era pequeño de estatura. De allí aprendemos algo, una vez más, podemos ver que este dinero no añade ni un codo a su estatura. Sí, pero también lo que podemos observar según esta observación es que él sabía que su dinero no le podía añadir años de vida. No, ni un segundo, ni un instante de vida. Tremendos contrastes que nos demuestran una vez más que el dinero no satisface la necesidad de Dios en un ser humano. El dinero no satisface.
¿Por qué? Porque no podía verle a causa de su corta estatura, era pequeño de estatura, como nos dice la palabra de Dios, pero él tenía cierta curiosidad. Sí, y nos dice que él procuraba ver quién era Jesús. Así es de que él hace algo en el versículo 4. Dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él dijo, Jesús o este personaje que está entrando, al cual yo quiero ver, va a pasar por acá, así es de que yo me voy a subir en este árbol. El árbol era en sí fácil de trepar, se sube allí y es cuando pasa el versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo, mirando hacia arriba, lo vio y dijo, y es que nosotros los hombres, por lo general vemos lo que está al nivel de nuestros ojos. A veces hasta necesitamos unos lentes porque nuestros ojos no dan ni siquiera para mirar lo que está enfrente de nosotros. Pero es Jesucristo quien nos enseña a mirar hacia arriba. Y él mira hacia arriba y observa, y dice, y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, al decirle desciende, Zaqueo de pronto se ve complacido porque iba a tener una cena con él, iba a tener una cena con él al cual él quería ver, él quería saber quién era Jesús. Y bueno, él está complacido quizá por comer, pero por otro lado quizá avergonzado por la posición en que fue descubierta allá trepado en ese árbol. Y así es de que él hace algo en el versículo 6. Él escucha el llamado y ¿qué pasa cuando escucha el llamado? Dice, entonces él descendió a prisa. Él descendió muy rápido y además de eso dice que le recibió gozoso. Él desciende a prisa, desciende y le recibe gozoso. Bueno, qué importante es recibir, creer, aceptar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una pregunta en esta mañana. ¿Ya aceptaste a Cristo? ¿Ya le has recibido como tu único y suficiente Salvador? Bueno, no esperes más. Él descendió muy rápido, a prisa, y le recibió gozoso. Pero como no falta la murmuración, al ver esto, todos murmuraban, dice el versículo 7, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A posar quiere decir que quizá iba a pasar allí la noche el Señor. Con sus discípulos iban a estar allí donde Zaqueo y estos decían, pero es que no sabe este Señor, no sabe este tal Jesús que ese es el hombre que cobra impuestos, que ese es el hombre que se ha hecho rico a costa de la malversación de fondos quizá o del cobro excesivo de impuestos. Y entonces dice que el pueblo murmuraba, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y bueno, es por eso que esto va a ir más allá de una simple curiosidad, más allá de solamente procurar ver quién era Jesús, porque en Zaqueo vamos a observar el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, todos sus bienes, y esto revela que todos sus bienes eran todos sus bienes, y revela su arrepentimiento, que su arrepentimiento era un arrepentimiento genuino. Además, revela la generosidad de aquellos cuyos corazones han sido transformados por el Evangelio. Sí, esta obra que él estaba haciendo revelaba que su generosidad y que su corazón había sido transformado por el poder del Evangelio. Pero miremos qué dice el Señor Jesús. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo
de Abraham. Jesús ahora se dirige no a Zaqueo, sino a los murmuradores, a los que estaban hablando acerca de esta visita. Y Jesús se dirige a ellos y dice, todas las cosas son posibles. Un rico es tan posible que sea salvo como un pobre, un pecador, un crítico y hasta el peor de los ateos puede llegar a creer, puede llegar a ser salvo. Para Dios no hay imposibles. Y dice el Señor Jesús que Él también es hijo de Abraham. Y quizá es verdadero hijo, porque el apóstol Pablo diría allí en Gálatas 3:7 que los que son de la fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Dice el versículo 10, condensando la misión de Jesús, condensando todo el propósito de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mucho más que simple curiosidad, mucho más que un simple acercamiento. El Señor viene a decir a Jericó también que Él vino a salvar lo que se había perdido, su preciosa misión. Y vamos a observar cómo comienza ya casi la final semana, la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Pero eso lo observaremos en nuestro próximo devocional. Por el momento, por favor, siga leyendo usted allí en casa Lucas capítulo 19 y en un próximo devocional estaremos viéndonos para continuar estudiando este precioso evangelio. Buen día y bendiciones.